Hola, ¿qué tal? Primer directo, primer intentona de ver cómo funciona esta herramienta, este formato de conversación con personas que, como digo, me resultan interesantes o creo que pueden... Me quita la gafa, pues tampoco, ya no voy a hacer mucho más. Me pueden resultar estimulantes también para una conversación conmigo y para que el resto la vea y conecte un poco con lo que estamos tratando. En este caso es una persona con la que voy a conectar digitalmente, es decir, no es de Córdoba, y la voy a meter ya para que directamente hablemos con ella. Va a ser una charla muy distendida. Le he saltado un poco por redes sociales porque es una persona que, bueno, que es activa, que se prodiga en el mundo de las redes sociales, del activismo a nivel educativo. Me resultaba muy interesante lo que él publica y planteé la posibilidad de hacerlo y bueno, pues ahora lo hablaremos. La verdad que se ofreció de inmediato. A un tío la mar de majo, por lo menos de momento, y súper accesible. Voy a invitarlo ya, a ver si no me lío. No lo hemos hecho nunca. Vale. ¿Qué tal, Manolo? Hola José, ¿me escuchas bien? ¿Me ves bien? ¿Sí? Estupendo. Buenas tardes desde Mallorca. Estaba un poco haciendo un poco de calentamiento, un poco de introducción. Te No estaba estaba escuchando, escuchándolo porque entró a la sala. Sí, sí, sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Es la primera vez que nos ponemos cara así de interacción face to face, esa interacción en directo, porque hemos interactuado un poco por chat y yo te he leído a ti cositas, pero es la primera vez que estamos interactuando realmente. Sí, Tampoco... por lo menos sincrónicamente, ¿no? Es la primera Exacto, vez sincronizado. que efectivamente hablamos, pero es verdad que, vamos, te estaba escuchando hablar y yo tengo la misma sensación contigo, o sea, no sé, te veo lo que haces en las redes y tal, y siempre, como tenemos además amigos Sí, en común, entonces, pues sí que tengo muy buena referencia. claro. Al final, bueno, yo le comentaba a Manolo por presentarnos un poquito, porque la gente que lo conozca igual no me conoce a mí y ahora pues te preguntaré alguna cosita para Claro. que la gente que esté en mi canal, pero a lo mejor no te tenga tan ubicado, pues te conozca. Bueno, yo soy un estudiante de educación primaria. Estoy ya metido en la treintena, más cerca de la cuarentena que de los 30, pero bueno, en un momento dado, la pandemia, ¿no? Que nos hizo pensar a todos un poco, cada uno en lo suyo, me hizo ver que tenía mucho camino todavía profesional y en lo que andaba, que no me gustaba demasiado, era el mundo de lo digital, de la comunicación digital, por eso también tengo algunas habilidades en este ámbito. Pues no era lo que me apasionaba, en fin, me metí en la carrera de educación primaria y yo venía también con mucho tiempo de activismo, de militancia. Al principio mira que me da coraje la palabra activismo al principio, porque me parecía Sí, como muy, es verdad que a veces que sí. parece como que, bueno, eso requiere casi una conversación entera, porque Totalmente. para entender bien por qué a algunos nos generaba, ya tengo una relación más tranquila con eso, pero nos generaba un poco de, no sé, que nos parecía como naif, ¿no? O que quitaba hierro a un asunto que para nosotros era serio, ¿no? Como que Sí. podía hoy ser activista climático y mañana activista, no sé, animalista y mañana ser activista... ¿Tú tienes una relación parecida? ¿Sabes de lo que te hablo? ¿Qué? Bueno, mi sensación es que muchas veces, incluso lo he debatido con algún compañero, que parece que ser activista o ser militante o tener convicción de idea resta rigor a los científicos, ¿no? Cuando a Claro. mí me parece que los momentos de la historia en los que los científicos se han separado de cualquier ideología no han terminado de salir muy bien, ¿no? Y además no entiendo esa diferenciación. Es decir, la ciencia también tiene que ver con ideología, el conocimiento está conectado a algunos fines, otra cosa es el rigor que demos a eso. Entonces es verdad que un poco lo que tú decías, ¿no? Me resonaba. Esa idea de que es que parece que como uno está comprometido con cierta idea y las pone además públicamente y de forma transparente o es más activista, pues parece que le resta valor o que, ¿no? Un poco, no sé si a lo mejor Sí, la palabra naif que tú decías. como que ya quieres dar tu opinión, ya no es una cuestión que merezca ser considerada como Sí, con cierto peso, con estructura
de conocimiento, sino que es como, ya está aquí dándonos un poco... Sí. También es verdad que, en honor a la verdad, han salido activistas hasta debajo de la seta, ¿no? Entonces yo imagino que también la saturación tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Un Al poco... final de todo, justamente estaba escuchando un podcast en relación a, que ahora lo comentaremos igual, a la relación entre educación y democracia, que sabes que me preocupa porque estoy ahora, el TFG lo quiero enfocar en eso. Y Qué ahora bonito, retomo un tío. poco ahora retomo un poco voy a hacer piruetas mortales, pero vuelvo a si soy capaz, por donde iba, explicando un poco mi contexto, mi trayectoria. Pero eso, un podcast sobre educación y democracia, y decía que hay palabras que tienen tanto peso y tanta grandeza que acaban por vaciarse la importancia que le concedemos realmente en nuestro día a día. Pues eso, democracia, solidaridad, hay palabras que asumimos de una forma ya tácita, que sí que son importantes, pero eso mismo hace que a lo mejor no estemos tan pendientes de lo importante que deberían ser en la realidad, que es nuestro día a día y nuestras acciones. Claro, claro. Claro, ¿qué significa? Vamos a hablar ahora de reforma educativa, ¿no? Pero por poner esa palabra, democracia, educación para la Claro, democracia, ¿qué significa? ¿Cuál es la perspectiva que hay detrás, no? En eso me refería antes a que, claro que digamos, la ciencia y especialmente la educación y las ciencias sociales están conectadas con finalidades sociales, políticas, es decir, ¿cuál es la educación para la democracia que queremos trabajar en nuestra escuela, ¿no? claro, Y eso, si es solo lo que tú decías, educación para la democracia, pues queda en un eslogan que quién no va a claro. comprar. Ahora, eso realmente en el aula, ¿cómo se va a plantear? Eso para mí es lo que da una visión de una idea o de otra, sino un poco lo que tú dices, son palabras vacías, ¿no? Que Sí, todos compramos, pero que tienen poca o ninguna transformación en la vida del aula. y que después además se aprovecha un poco de eso y ahora entraremos un poco bueno, en los artículos que van saliendo, ¿no? Estaba leyendo ahora un poco el País, que te pasaba por Telegram, ya ha sacado una editorial, o sea, estamos hablando de un asunto de peso. Yo cuando lo leí, para mí fue como una cosa muy importante y no me pareció que la comunidad educativa en general hubiese reaccionado con la misma importancia a lo mejor que yo le estaba dando. Pero yo cuando he visto el editorial del País, digo, oye, pues si el domingo va a ser una editorial del País sobre esto, digo, es que es verdad que yo creo que va a tener un peso Claro. importante. Entonces, la cuestión es que sí, creo que estamos hablando, que se colocan esas palabras y por eso decía que ahora era un momento de ver realmente qué hay detrás de esas palabras grandes, porque se van a aprovechar para en los artículos, en la comunicación política, sobre todo por parte del gobierno, incluso la oposición, bueno, los sindicatos, etcétera. Muchas palabras muy grandilocuentes que van a quedar muy bien en los titulares, pero tendremos que desgranar y decodificar eso que significa para, como estaba hablando, dotarlo de contenido. Hago un mortal para atrás y volvemos para adelante. Como decía, yo llevaba un recorrido de 15M, en fin, una persona pues, preocupada por lo público, por lo político, nunca he estado en ningún partido, pero siempre he estado, bueno, siempre no, desde esa época muy, muy implicado. Entonces, cuando hago la carrera, evidentemente, pues hago la carrera desde ahí, desde un análisis crítico de lo que me van enseñando y no me quedo con lo que me dan, evidentemente, sino que voy todo el rato, pues más soy muy aficionado a la filosofía, para adentro, Qué guay. entonces, esa trayectoria es la que hace que cuando estoy acabando ahora el grado, pues me monto el proyecto en colaboración con un departamento de la universidad y trato de hablar con personas que me parecen interesantes o que pueden aportar a tener una conversación sobre educación, precisamente para eso, para coger los conceptos importantes, las palabras importantes, desmenuzarlas, saber qué significan y ser capaces de interiorizarla y de integrarla en una práctica real, en una demanda real y sobre todo una cosa que le leía, hablábamos antes de especialistas en temas de políticas públicas educativas, etcétera. Estaba leyendo este verano, no terminé, pero un libro sobre la historia de la educación en España, lo tengo aquí, Manuel de Puelles. Manuel de Puelles Sí, Benítez. sí, sí, no lo conozco. No lo he leído, pero lo conozco, sí, sí. Claro, y es lo que habla, hace un análisis muy, o sea, muy técnico, muy académico y tal y cual, pero es lo que plantea al final es que si la sociedad civil y sobre todo la comunidad educativa no está pujante por una reforma realmente profunda del sistema educativo, al final siempre va a ser un acuerdo por arriba que lo que va a buscar es tocar lo menos Eso posible es. para que todo se quede más o menos como está, porque si no es mucho follón. Ujú. Entonces, eso es lo que a mí me lleva a decir, hostia, pues si este señor, que es un catedrático, que, en fin, y además otras personas que he ido también en Agustín Escolano, creo que era, en fin, son varios autores los que por un lado por otro dicen, oye, es que como la comunidad educativa no esté pujante, no esté activa, no esté demandante,
las reformas son cambios de una coma aquí, como Claro. ahora hemos visto con la, y ahora entraremos un poco en la LOMLOE, ¿no? Que se cambia un poco la terminología, pero a lo mejor no cambia mucho más, ¿no? Sí, bueno, yo, mira, en esa línea, esto suele chocar a mucha gente todavía aún cuando se explica, pero yo, como tú estás bien diciendo, es un lugar común, que es que las reformas no cambian las prácticas escolares. Y cualquier persona que nos esté escuchando y haya pasado por varias reformas educativas en su etapa escolar, entenderá que básicamente han cambiado los nombres, pero lo que hacía en la clase era esencialmente lo mismo. O sea, tú ves la sociedad de hace 50 años y ves la de ahora y ha cambiado radicalmente, la transformación es radical. Sin embargo, el trabajo de aula, y salvando honrosísimas excepciones, ¿vale? Es básicamente muy parecido, muy parecido. Pese a que ha habido muchas, como tú bien dices, reformas escolares. ¿Por qué? Por esto que estamos comentando, que las reformas escolares no cambian las prácticas. Cambian lenguajes, pero rara vez cambian las prácticas. ¿Vale? Porque el acto educativo tiene que ver en última instancia con una cuestión de mentalidades. ¿Qué hago yo en el aula y cómo interpreto yo, que soy docente, lo que es dar clase en función de la normativa de lo que sea? Por lo tanto, eso es lo que hay que cambiar si queremos incidir realmente en el cambio, digamos, real en el aula. ¿Vale? Eso, Jimeno tiene un artículo también maravilloso, un cuaderno de pedagogía, por si te interesa el tema, y Sí, creo sí, sí. que Cuban y Fulan también había hablado de esto, es decir, que hay mucha, mucha literatura Sí, hablando sí. sobre esto. Esto que tú decías, la diferencia, nosotros lo explicamos cuando hablamos de innovación, por favor, innovación no estoy hablando de cualquier chorrada, estoy hablando de una cosa con sentido y con rigor, ¿vale? Establecemos una diferencia entre que la reforma, los cambios son de arriba a abajo, como tú decías, es decir, unas personas piensan algo y ahora tratan de que se traslade a la realidad de aula, mientras que la innovación suele ser al revés, suele ser desde abajo, que más en la línea de lo que tú planteabas, sociedad civil, colectivos docentes, empiezan a organizarse, empiezan a pensar, oye, que queremos que cambie la educación, y esos son los cambios que proyectamos, o exigimos, planteamos a la Sí. administración. Tú eres muy joven, no sé qué edad tendrás. 27, yo tengo 27 años, vamos Vale, a vale. falta por delante. Yo tampoco lo viví, pero sí que tuve la suerte de que toda la gente con la que he estudiado, pues estuvo muy activa y lo vivió. A mis profesores de aquí de la facultad, esto, por ejemplo, es lo MRP, la transformación real que vivieron los MP. Y fíjate, tú has dicho una cosa que me parece muy interesante, y corto y seguimos hablando, ¿vale? Que fíjate, aquí, por ejemplo, se alaba mucho la EGB. La EGB parece que es la ley que todo el mundo, ¡oh, qué bien fue la EGB! Cierto es que la EGB fue una ley excelente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque para su momento estaba muy bien, aunque si te vas a los fines educativos del EGB, sigue apareciendo el espíritu nacional, ojo, Ya, ¿vale? ya, ya, ya. Sí, sí, Porque sí. universalizaba hasta los 14 años, porque reglaba, porque ponía en orden un montón de cosas de algo que era hasta ahora, pues... Pero el éxito de la EGB, en mi opinión, fue que había un montón de profesorado y gran parte de la sociedad que, como tú has dicho, estaba en la línea de que la educación debe ser otra cosa. Claro, Eso claro. fue lo que yo, en mi opinión, creo que no se ha vuelto a repetir en la historia de las Sí, leyes educativas. porque a lo mejor se montó un estado de ánimo social general, ¿no? Y una Claro, cultura, porque porque es lo que plantea. Sin una cultura docente distinta, la ley no modifica la práctica del aula. claro, tú piensas también en la época en la que estábamos, que sale esa Mm. ley, que es Y que normal, que el contraste es más fácil que sea una claro, claro. Pero eso fue un caldo de cultivo fantástico para que la ley saliera. Sin embargo, desde entonces lo que no hemos encontrado ahora es pues todo lo contrario. De hecho, no hemos encontrado normalmente, y solo hay que ver ahora con la LOE, mucha reactividad. ¿Vale? Entonces, ¿qué sí pueden? Un matiz a esto que te decía antes. Las leyes no pueden cambiar las prácticas, pero sí pueden facilitar ciertas cosas, ¿vale? Una ley puede bajar la burocracia del profesorado, que urge. Claro. Una ley puede establecer, oye, patrones generales sobre la autonomía docente de los centros, del profesorado. Este tipo de cosas sí las puede hacer la ley. ¿Cuál es el problema? El problema, yo soy declarado enemigo de la ingeniería curricular, ¿vale? Entonces, a mí me parece que hay un empecinamiento en la política en los últimos tiempos, hablo desde la LOCSE, ¿vale? En entender que el cambio educativo va a venir a través de la ingeniería curricular. O Claro. sea, a partir el ejemplo más claro son las competencias. O sea, aquí las competencias han venido, pero el libro de Jimeno del 85 creo que es, de Pedagogía por Objetivos, Sesión por la Eficiencia, tú lo lees hoy y dices, calcado. Claro. Al despliegue curricular que se ha hecho de las competencias, que es un despliegue,
conductista, que es un despliegue con una visión muy concreta del conocimiento, que beneficia a determinadas personas. Es decir, todo eso sigue siendo así. Entonces, mientras eso no cambie, mi sensación es que las prácticas van a seguir, bueno, poquito a poco. Afortunadamente hay gente haciendo muchas Sí, al cosas, final ¿no? es verdad que no podemos tampoco desdeñar, porque al final es lo que yo te planteaba. Yo cuando entré en el grado de educación primaria, yo tenía todas conmigo para ser súper crítico con lo que yo viviera dentro, ¿no? La institución, la universidad, anquilosada, tal. Pero, sin embargo, sí que vi una adaptación del contenido. Yo empecé en Sevilla, estuve 2 años en Sevilla y ahora acababa aquí en Córdoba. Y, hombre, en todos lados cuestionaba. Y siempre, como yo digo, es muy fácil ser crítico, es muy fácil poner el pero, eso es Mm, relativamente fácil. mm, Lo que es más complicado es saber apreciar ciertas conquistas, que es verdad que el discurso es eminentemente feminista, que hay una asignatura dedicada a sí, diversidad de medio ambiente, que tú ves profesores que son mayores y que han adquirido el discurso, digamos, de la coeducación y que son respetuosos incluso a la hora de hablar con los artículos, y a lo mejor hacer una pequeña broma porque ya tienen casi 60 años, pero es desde la bondad, lo hacen con buena... Yo he visto cosas muy positivas. Entonces, claro, uno al final también puede hacer el ejercicio de mirar de dónde venimos y mirar cómo estamos y apreciar mm, mejoras que son sustanciales en muchos aspectos. Pero al final, yo siempre digo que a mí no me sirve la comparación de cómo estábamos antes, o sea, es que no me da muchas pistas más allá de cuestiones que son, yo qué sé, más nostálgicas de cada uno, ¿no? Como que quieras tú, no sé, ponerte un cheque, sí, pues tú estuviste en el mejor momento de la historia de la educación, bueno, me parece así. que tampoco tengo yo muy claro que sea así, ¿eh? O Por sea, eso vamos, no digo, lo o sea, tengo que claro, no. No tengo ninguna duda de que no me fuera parece que es así. O sea, absolutamente erróneo, ¿quién pero bueno, cada uno... estudiaba, qué porcentaje de la población estudiaba Claro, o sea, durante eso es la EGB y qué estudiaba y cómo? O sea, eso es verá. bastante fácil de eso. La conversación que tenemos última con María José, que es directora del Obispo, que es un colegio de difícil desempeño de aquí de Córdoba, ella lo dice. Quien dice que está peor que antes, que está mirando. Claro, O sea, ¿dónde estás poniendo el claro. foco? Porque si hablamos de tal, o sea, puedes coger muchísimos elementos y está clarísimo que está mejor. Pero es que me da igual, si al final, una de las cosas, a mí me dijo un ex compañero hace muchos años, que a la política, como a tantas otras cosas, es mejor acercarse muchas veces desde la filosofía que desde la historia. Porque de la historia siempre vas con rencilla y siempre vas con la escopeta cargada en algún sentido, y la filosofía te enfrenta el concepto con el ideal. Es decir, ¿cuál es el ideal? O sea, ¿a qué quiero aspirar? ¿Dónde quiero llevar la educación? Eso es lo que a mí me interesa. Mm. Yo me puedo comparar con modelos internacionales y puedo decir, pues, qué me parece que me puede gustar más, que me puede gustar menos. Lo que tú dices, las leyes, pues habrá leyes y reformas que habrán tenido cosas que sean más positivas, reformas, o en otras leyes también puedo coger cosas positivas, negativas en una y en otra. Entonces, a mí el juicio me parece Pero, más valioso así. pero mira, fíjate, por ejemplo, la LOGSE, que ha quedado como una de las leyes, incluso en el imaginario popular, ¿no? Se habla Sí. despectivamente. Y es verdad que la LOGSE trajo cosas muy malas como de ingeniería curricular, pero la LOGSE trajo algo muy bueno que además es de lo más criticado, que es la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años. Entonces, Uh-huh. fíjate, un poco hablando como, volviendo al principio, cómo socialmente hay un imaginario y cómo educativa y legalmente hay otro imaginario que van por caminos diferentes, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa mucho, mucho, ¿sabes? Porque hay una cosa con las reformas que también para que no escuche y que entienda, que a mí me pareció también ilustradora cuando me lo explicaron y pudimos estudiarlo, que es lo que unos compis, Miguel Sola y Paco Beltrán, llaman función política de la reforma educativa. Uh-huh. ¿Vale? No sé si lo conoce, que es que No. cuando... Tú imagínate, pues, el ejemplo muy claro aquí fue la crisis de la vivienda, ¿vale? Con el gobierno de Rajoy. Uh-huh. Fíjate, entonces ahí había, la economía estaba fastidiada, el mundo del trabajo estaba fastidiado, poco margen de maniobra tiene un gobierno Ya. nacional para meterle mano a eso, porque depende de cuestiones de empresas supranacionales, del Banco de Europa, es decir, tiene un margen muy pequeño. Sin embargo, ¿qué puede hacer? Puede hacer una reforma educativa para aparentar que está resolviendo los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía, en este caso trabajo y de empresa. ¿Por qué? Lo que hemos dicho antes, como el cambio es exclusivamente en ingeniería curricular, sabemos que realmente cambia muy poco. Porque fíjate, en aquel entonces cuando sale la famosa LOMCE, y es cuando se pone de moda todo el discurso de la excelencia, de no sé cuánto. Sin embargo,
no era un problema de calidad educativa ni formativa el que teníamos aquí. A las personas que formábamos aquí encontraban trabajo en otros países. Ya, ya, ya. Pero era un discurso para vender que, digamos, de alguna Te manera, estaba metiendo mano, no al problema, aunque de efectivamente, maniobra no. efectivamente, esa cualidad, esa idiosincrasia que tiene la educación en este juego entre otros mundos, el del trabajo, el económico y tal, es muy relevante para entender por qué hay constantes cambios de ley. Y cualquiera que no esté escuchando, yo creo que lo puede entender muy rápido, ¿no? Pues sí, que Se sí. trata de alguna manera, aparentar que esto no quiere decir, por favor, que se me entienda, que no haya gente honesta, política, que quiera, que la hay Sí, sí, pero totalmente, que ¿vale? después todos sabemos el recorrido. O sea, al final lo que tenemos que entender, como tú decías, la gente que nos está escuchando, es que en la sociedad civil, en la medida que puje en un sentido o en otro, es lo que le da incluso al más honesto y bien intencionado de los políticos la fuerza suficiente para aplicar la medida. Es decir, que al final entendamos que ni el gobierno, el ejecutivo, tiene mayoría, ni su grupo a veces con geometría variable tiene mayoría. Entonces, lo más que podemos hacer nosotros, como con la vivienda está ocurriendo ahora, que veremos en qué quedan las 12 medidas estas que han salido, pero bueno, al menos sí que interpreto que la presión popular y la movilización que está habiendo en algunas ciudades en relación a la vivienda, que por otra parte es algo que vamos, Claro, claro. que tampoco hace falta mucho, pero bueno, que la presión popular al final, como con estos desahucios, que es algo que nosotros vivimos muy, muy de cerca, ¿no? Una cosa que se paró, ¿por qué? Porque había una movilización popular muy, muy, muy enfocada en una dirección. Entonces eso provocó de forma lenta, porque al final estas cosas pues no van al ritmo que a nosotros nos gustaría, pero provocó una serie de movimientos a nivel legislativo, en el Código de Buenas Prácticas, o otras, eso ya a nivel autonómico, cada uno. Pero es verdad que la educación, yo creo que es un poco además, revisando un poco datos y demás, es que es el cuerpo de profesionales más grandes del Estado. Claro, O sea, el claro. peso, no sé, el peso. Y además es un avispero, ¿sabes? Porque mira, iba a decir que entiendo, no entiendo. O sea, mira, cualquier cambio de mi opinión, yo estoy hablando de mi opinión, Claro. ¿vale? Cualquier cambio político que se pueda hacer cualquier cambio que se pueda hacer en educación, tú no lo vendes a 4 años vista. O sea, cualquier cambio de calidad. No hablamos de cambios cosméticos, ¿vale? Y salvando excepciones, ¿no? Porque si tú haces una bajada de ratio o haces... eso sí que lo podrías vender inmediatamente, ¿no? Quitar la burocracia. Pero cualquier cambio de calidad, tú lo vas a ver a más allá de tu mandato. Entonces existe una preocupación legítima también por parte de los políticos y de las políticas en decir, oye, mira, a los 4 años yo he hecho Con esto. esta medallita, claro. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me parece que con la educación siempre es un poco un avispero, porque claro, solo hace falta darte una vuelta por Twitter y ver las discusiones educativas, en el que meterse, pues nunca renta votos, al revés, de algún sector vas a perder. Entonces, siempre se sigue esta línea de sí, bueno, vamos, mi sensación, vamos a aparentar que estamos respondiendo a alguna demanda que sentimos como que viene muy presente, pero ya que no se note mucho. Cuando Sí, sí. luego es un problema a medio o largo plazo, yo esto no me canso de decirlo, lo he escrito, lo digo siempre, y nadie me hace caso, ¿vale? Bueno, yo soy muy pesado, Pero ¿vale? bueno, esa es la idea de insistir con ese discurso por lo que hablamos, porque al final hay una necesidad de que sea la comunidad educativa la que en cierta medida tenga esta conversación de puertas adentro, sobre todo porque somos los que al final, de una manera o de otra, yo ahora mismo soy estudiante, pero que pronto como profesional, pero en general los profesionales de la educación en sus diferentes puestos de trabajo, ¿no? Porque tú eres profesor de universidad, estás el que es de primaria, de secundaria, pero sí que hay unos consensos muy grandes, y aquí tú lo mencionabas al principio, y aquí me parece que la ciencia es, y eso tendría que desarrollarlo mucho más, pero me parece que es la gran aliada de ciertas ideas en el siglo XXI, porque antes teníamos otros aliados, digamos, más filosóficos o más de soberanía popular, etcétera, etcétera, pero hoy la ciencia casi que es la que nos da la razón. En términos, por ejemplo, medioambientales, tenemos que acudir todo el rato a la ciencia. Y yo creo que en términos de educación, en nada que te metas, pues tú decías, en innovación, en investigación, todos los estudios, al final, que lo hagan y lo hagan, van dando la razón a ciertos posicionamientos, ¿no? Y hoy día creo que la comunidad educativa, además de hecho es un discurso que vengo como haciéndome fuerte en él,
tiene que tomar, o sea, las universidades tienen que dar ese paso al frente de decir, oye, es que aquí hay gente que está echando horas, además, bastante, y hay, de hecho, pues otro tema, ¿no? Que tú lo sabrás bien, la necesidad de publicar continuamente, etcétera, pero Sí, sí. que hay mucho publicado, o sea, hay mucho publicado, hay mucho contenido muy bueno, y ese contenido muy bueno, que también es un poco esa intención la mía con estos espacios, tiene que tener una transmisión a la comunidad educativa para que nosotros cojamos esos textos, esas conclusiones, vamos a decir, científicas, pedagógicas, y sean las que vertebren, no los brindis al sol que nos proponen desde el gobierno o que los sindicatos, que al final es otra cuestión, porque hay muchos canales que abrir. Ya hemos quedado tú y yo en que esto tendremos otra charla un poco más Sí. adelante con alguien más. Y esto que tú me estás planteando da para otra charla, ¿vale? Yo esta semana he estado en Zaragoza y hemos estado Claro, hablando con otros compañeros y compañeras y teníamos una mesa para hablar sobre evidencia en educación. claro, Un discurso con el que además yo y otros muchos compañeros somos especialmente críticos, ¿vale? claro. ¿Por qué? O sea, hay una parte y me parece muy importante lo que estás diciendo, José, hay toda una parte que claro que yo creo que todos compramos, ¿no? Las decisiones tienen que ser regidas pues desde el conocimiento científico en un sentido muy amplio, ¿no? Pero claro, también hay ciertos movimientos que llevamos viendo en muchos sitios y solamente hay que mirar a Inglaterra, a UK, ¿vale? Para ver qué está pasando allí, en el que en el nombre de la ciencia, a mi juicio, y a juicio de otra mucha gente, científicos también, se están haciendo auténticas barbaridades. Claro. ¿Vale? Que Hombre, tiene que ver, claro, tú puedes coger el estudio científico para poner la dirección que tú quieras. Yo cuando claro, hablaba... pero todo ese discurso está. A mí me parece que esa idea, si me apuras, casi tecnocrática, Sí, ¿no? sí, Que es de que la ciencia va a regir las decisiones. No, mire usted. La ciencia, yo tengo que conocer el ámbito de conocimiento, sea educación, sea sanidad o sea el que sea. Pero no está mal. Yo creo que el mayor éxito del movimiento reaccionario que tenemos ahora mismo es que han convertido las palabras política y ideología en algo como sucio, ya, ¿sabes? De lo que no se ya. puede hablar. Sí, 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 Y sí. no, De pues mire acuerdo. usted. Yo tengo unas finalidades, yo quiero construir una sociedad de este tipo, yo quiero tener una sanidad pública. ¿Y por qué? Eso es un motivo político, ideológico, Claro, ahí hay un trabajo ideológico muy muy fuerte fuerte. porque va a empezar, es que como al final la derecha en ese aspecto yo creo que ha establecido un marco por el cual tú lo has planteado, ¿no? En cuanto tú estableces una posición ideológica, ya Sí. está fuera de reconocerte como alguien Como que si pueda la tener... suya no fuera ideológica, Claro, ¿sabes, José? es que al final es una. Yo eso lo veo desde que tengo uso de razón, ¿no? Más allá de entrar en cuestiones partidistas, pero es verdad que desde la derecha yo creo que se tienen unas licencias que otros posicionamientos no tiene. O sea, se le exige cierto rigor incluso, incluso un saber estar y todo a posicionamientos de izquierda o más democráticos clásicos, y el de la derecha puede escupirte en la cara Fíjate, y dice, a bueno, mí, hay que. a mí en el tema de la reforma, yo soy muy fan de la transparencia, tío. O sea, que además me parece, valga la redundancia, muy educativo para la ciudadanía. Mire usted, nosotros queremos una escuela de este tipo porque la sociedad que queremos es de este tipo. Y así, todo, sin trampa ni cartón. Entonces, Sí, la sí, escuela, cada uno se posiciona donde más le claro, guste. la escuela tiene que ser coherente con esto y coherente con esto y coherente con esto. Cuando no me explicitan lo que hay detrás y me empiezan a decir esto está basado en la evidencia, Claro. chan, ya nadie cuestiona nada, ¿no? Ya es el dogma de fe de la New Age, ¿no? Sí, Ya, sí. entonces empiezo a tener problemas. A mí lo Claro, que me pasa es que veo, por ejemplo, un clásico, José Antonio Marina. José Antonio sí, sí, sí. Marina es un clásico, ¿por qué? Porque en este aspecto, ¿por qué? Porque él defiende cuestiones muy tecnocráticas y muy cientificistas, Mm. pero su discurso tú lo puedes encontrar casi sin matices en un discurso radical de izquierda, vamos a decir, ¿no? Bueno, es que ahí, hablas de, claro, es que ahí habría que abrir un melonar, que yo no sé si es... Claro, por aquí son muchos menores los que se van abriendo y tenemos poco tiempo, pero a lo que me refiero es que tengo la sensación de que el planteamiento ideológico abierto es una trampa, y que la vía de la ciencia nos abre un camino que a nosotros nos interesa más. ¿Por qué? Porque a priori la literatura científica es 98-99 a 1 lo que da la razón en otros postulados. Entonces, que el de la derecha podrá encontrar un documento científico, una data para que justifica, sí, lo podrá justificar, pero nosotros vamos a enterrarlo en documentación científica cuando está hablando de cuestiones, yo qué sé, pues, Mira, de inclusión, de diversidad, de aprendizaje, de inteligencia, de...
Mire, yo que no se me entienda mal, ¿eh? O sea, yo soy el primer partidario de la ciencia, ¿vale? O sea, me dedico a hacer estudios, participo en multitud de investigaciones de todo tipo. Soy además muy fan, me encanta la metodología de la epistemología, me encanta, ¿vale? O sea, me gustaría saber más. Pero fíjate, ahí hay cosas que muchas veces pintamos desde la perspectiva de la ciencia como una cosa, como una simplificación. Por ejemplo, ¿qué dice la ciencia acerca de las pantallas? Ya, ya. Es que la ciencia habla de complejidades, habla de no sí o no, habla de cuestiones muy diversas. Entonces, fíjate cómo en los dos sentidos encontrarás los que dicen, no, la ciencia dice que las pantallas son malas, no, la ciencia dice que las pantallas son buenas, no, la ciencia, porque realmente la visión de la ciencia dice A o la ciencia dice B, muchas veces es una perspectiva muy reduccionista de lo que la ciencia es, porque cuando tú empiezas a estudiar, y seguro que tú lo habrás empezado ya, lo primero que te dicen es que dentro de cada campo científico hay lo que se llaman paradigmas, que Sí. son visiones diferentes de entender ese campo científico que condicionan los desarrollos metodológicos, los resultados. De hecho, y eso es bueno, porque de esa fricción, de esa lucha, de esa... crece Produce el progreso y el avance, claro. efectivamente. Entonces, fíjate, a mí me parece que hablar de ciencia implica hablar de complejidad, implica decir, oye, mira, pues es que en el conocimiento científico de educación tenemos estos pros, estos contras, esto es lo que dice la investigación, esto es lo que no dice, qué visión política tenemos nosotros, qué piden otros actores, porque las familias son las grandes abandonadas de la educación, en mi opinión, ¿vale? Muchas veces yo creo que es necesario, a mí la idea de comunidad educativa real, de que las familias puedan participar, no te digo el alumnado, en la participación democrática de los centros, real. O sea, me parece que todas estas cosas son cosas urgentes que siempre quedan, ¿sabes? Como muy... Entonces, Totalmente, es que ahí es una de las cuestiones que ya te digo, yo pensando un poco en esto quería introducir, como estamos comentando, pues esto da para mucho, tendremos otra oportunidad de charlas más ampliamente y decimos un poco más estructurada, que nos preparemos un poco, cuando quieras, pero Luis. sí, porque es lo que tú dices, nada más que van dando un poquito, van saliendo melones y realmente para dar la posibilidad de generar una visión productiva en términos de conversación, pues esto no es su objetivo, pero si queremos que sea más productiva en términos de que a nivel de comunidad educativa tengamos una conversación productiva, sí que sería guay prepararse un poquito más, etcétera. Pero uno de los menores que justamente te has sacado, que para mí es crucial, es entender el modelo educativo, qué objetivo tiene y qué problemas ataca el actual. O sea, es que al final, aunque parezca un lugar común, pero no dejamos de satisfacer la necesidad de la burguesía industrial de disciplinar a las masas para que trabajen. Y esto que suena trasnochado, es que es tal Es un cual. análisis muy Es actual, que es sí, tal sí, claro, claro. cual. Es que ojalá pudiéramos decir otra cosa, pero la realidad es que el modelo educativo responde a esa necesidad. Y ahora, sobre esa necesidad, a mí me gusta poner el ejemplo como de una casa con los muebles que no los puedes cambiar. Tú puedes cambiar los cuadros y 4 cosas más. Entonces, como tú planteabas, ¿no? Reforma cosmética. Entonces, una casa en la que te comes con papas cómo están los muebles, pero te dan la posibilidad de que tú la decores. Y dices, hostia, he podido decorar. Y te vas como contento, ¿no? De que la has podido decorar. Pero es que los muebles condicionan tu estar en la casa. Sí, Dónde sí. tú puedes ir, dónde no tú no puedes ir, cuando tienes que hacer un recorrido. O sea, todo tu vida y tu práctica diaria está condicionada por la ubicación y la disposición de esos muebles. Y eso es lo que tiene que ver con que el modelo educativo actual responde a la necesidad de disciplinar las masas para que trabajen. Entonces, lo que tú estás planteando es otro modelo educativo que tiene que ver con responder a otras necesidades. Y que tenemos Familia. grandes necesidades actuales, fíjate, porque, no sé, por ejemplo, ya suena casi algo un lugar común, pero, hostia, es que lo de las fake news es algo relativamente urgente. Sí, Es que, claro, es que igual el sistema educativo, como lo tenemos planteado, pues yo lo pienso muchas veces, tenemos niños y niñas, y cualquiera que nos esté escuchando, que sea padre, madre, o que tenga alguien en edad escolar, que tiene a los niños permanentemente repitiendo circunstancias como vía máxima, que no digo yo que la repetición esté mal siempre, pero repetir, reproducir contenido sin apenas sentido, pues claro, luego igual analizar críticamente una... No, 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 claro, entonces claro. me parece que hay demandas muy novedosas en la época en la que vivimos. Entonces Sí, sí, sí. creo que hay que hacer cambios profundos, creo que hay que hacer cambios también, que no lo hemos dicho, ¿no? Pero de las condiciones del profesorado, claro que sí. ¿Vale? A mí me parece que el profesorado esté en mejores condiciones. Claro que es mejorar las dos condiciones del alumnado,
porque pueden ejercer una educación de más No, calidad. aparte que yo justamente, que creo que de las experiencias más positivas en términos, bueno, a ver, la verdad que yo soy muy teórico y me gusta mucho leer y tal y cual, y en la universidad, pues bueno, eso me ha nutrido y como te decía, mi vista que venía ya un poco con cierta enfoque, lo teórico siempre nutre y me encanta. Pero es verdad que los prácticos son muy buenos porque te plantan allí y encima tú con eso que vienes rumiando, te plantas allí en un aula y vas viendo. Y una de las conclusiones que sacaba, y mira que hay cosas que subrayar y que poner en negrita, hay mucho, la realidad educativa es poliédrica Claro. y quien te diga esto es lo importante, está dejando 25 cosas importantes, ¿no? Pero una de las cosas que para mí era clave eso, digo, que me resulta que para hacer bien el trabajo de profesor, esto ha de ser considerado como una superprofesión. Porque si tú pones en una lista, te dicen, no, en un breve párrafo, dime cómo debe ser un buen profesor para atender a estas necesidades. Y tú pones las necesidades que tiene que hacer un profesor, que tiene que gestionar un aula, que tiene que saber de todo un Una poco, que tiene que locura. ser leído Sí, y sí. tiene que ser culto, porque si no, no vas tú a decirle a los chavales, Sí, sí. tienen que... Tú enumeras las características de un buen profesor y tú dices, ahora, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién Claro, es y que el número además uno? ¿No? y que además no se corresponde con el diseño de la carrera, ¿no? De la carrera profesional. Yo creo que es urgente rediseñar la formación inicial. Fíjate, yo me ocupo de ella, la permanente. Creo que, o sea, de verdad que creo que todo eso urge. Ahora bien, sin embargo, lo que leo, no tengo ninguna. Lo que leo por ahí me parece que, y ojalá me equivoque, me parece que da motivos para ser poco Sí, optimistas. es Pues, por verdad ejemplo, que hay que ser bastante escéptico en que eso cambie. Al final es lo que tú, o sea, lo que estamos planteando al principio, ¿no? Que la función política esta que tú planteabas de la reforma creo que es algo que tiene mucho sentido. Es decir, son muchas personas, pero justamente porque son muchas personas, el grupo de profesorado de tanta tendencia política distinta, yo no voy a tocar ningún cable que no sé esto por dónde puede salir. Entonces, hago una reforma que en la medida en que tenga palabras muy grandes voy a quedar muy bien y en la medida en que tenga poco contenido voy a quedar muy bien también porque no me voy a tener ningún charco, o sea, al político ya le va bien. Por eso, una de las educaciones que para mí es muy importante, la educación política de los alumnos, es un debe tiene histórico. Claro. que ver con esto, tiene que ver con entender que es que el político tiene esta necesidad, pero como actor social, el político, su característica es esta, que la posición que ocupa dentro del entramado es esa. Ahora somos nosotros los que si queremos otra cosa distinta, tenemos que buscar la manera de pujar en ese otro Y mira, sentido. yo también te voy a decir una cosa. Yo creo que también los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que empezar a ser responsables, ¿sabes? Porque me pasa con esto de los políticos como cuando dicen, la sociedad, como somos todos, no es de nadie, es responsable. Oye, pues mira, ¿yo qué estoy haciendo? Porque igual lo que tú decías antes, igual comprometerme con ideas políticas, pues también es una opción. Oye, igual tener un pelín de cuidado con a quién voto, pues claro, igual es una opción, ¿no? Entonces, claro, o sea, a mí me parece que igual también los discursos de, oye, de ser responsable, lo que tú decías antes, de responsabilidad política, ¿no? Porque como parece que eso es algo pues, sucio, pues No, ya es que está, oye, parece mire usted. que es como venimos hablando, del activista, Claro, claro, del charlatán, claro, pues del que... mire usted, yo no voto a partidos que no defienden la educación pública, la sanidad pública, no, no lo hago, pues vale, oye, y el que quiera votar otra cosa, fantástico, Sí, pero pero con tú decías responsabilidad. transparencia, ¿no? Claro, transparencia. Entonces, a mí me parece que esas cosas tienen que estar. El problema en educación es que, hostia, educación es muy particular, porque la historia, la tremenda experiencia que todo y todas llevamos acumulado por el simple hecho de ser alumno, o sea, tú piensas que mínimo, lo mínimo, aunque es frecuente que se estudie más, son 16 años, 5 días a la semana, 6 horas al día. ¿Quién tiene una experiencia en otra profesión tan potente Claro. de lo que significa dar clase, ser profesor, ser alumno, ser... Entonces, claro, y esa es una experiencia, quiero dejarlo muchas veces que nos pone en contacto con cosas negativas, meritocracia, cultura del esfuerzo, la letra con sangre entra, el trabajo del libro de texto, es decir, un montón de conceptos que luego cuando yo llego y pienso cómo puedo dar clase, esa es la idea que tengo en mi cabeza de lo que es dar clase. Lo que funcionó, Y como yo recibí clase, lo repito en teoría. A súmale, nosotros nos da mucha caña con que eso hay que romperlo, ¿no? O claro, sea, súmale te digo, por lo menos
Sí, sí, en nuestra práctica, porque el matiz de que es verdad que otras cosas, pero es verdad que nos da mucha caña de oye, si tenéis una percepción de que igual podía haber estado mejor cómo recibisteis clase, lo que no tenéis que hacer es repetir cómo dieron clase, ¿no? Súmale que además las personas que llegan a educación, especialmente a secundaria y demás, por trayectoria académica, tienen un seco del superviviente súper alto. Eso Es es, decir, eso esto es. está bien porque conmigo ha ido fantástico. Claro, claro, Ya, pero igual habría que preguntar al que no le ha ido tan claro. bien, ¿sabes? Entonces, yo creo que esas cosas dificultan mucho el sentido común para que un cambio, una propuesta de un cambio educativo, con lo que eso conmovilizaría y conllevaría, lo recibamos Es Pero que creo que además, se pueden hacer cosas, ¿eh? hombre, claro que En se estos... pueden hacer. Vamos, yo ya te digo, leyendo el articulillo este que salieron con las propuestas las voy a enunciar para que queden registradas aquí en el vídeo, la gente que esté viéndonos y que nos vea luego las tenga presentes. Bueno, las reivindicaciones sindicales, el artículo recogía tres principales reivindicaciones y después las propuestas que el Ministerio a priori pone en la mesa para empezar a hablar. Las reivindicaciones sindicales tienen que ver con la reducción del horario lectivo, que algunas comunidades autónomas todavía están por Me encima del que parece muy bien, me parece muy bien, claro, me parece sensato, claro, claro. la bajada de ratios, que es algo También, histórico y vamos, de libro, equiparación salarial, ¿no? La subida del cuerpo de maestros, que es verdad que actualmente está como una 2 y los profesores de secundaria están cobrando algo más como una 1, que incluso después te plantean, ¿no? A nivel también, pues, el médico, el enfermero, o sea, que a nivel de cuerpos funcionales también hay, oye, ¿qué criterios estamos siguiendo aquí? Porque sí. eso, pero bueno, sería como de repente abrir demasiado Pero cajón, mira, ¿no? fíjate, una cosilla, ¿vale? Para que la gente que nos escucha entienda la complejidad del asunto. El tema de la ratio, ¿no? Con el que yo creo que todos estamos de acuerdo en que es urgente bajar la ratio. Yo además soy partidario de lo que primero que hay que hacer es bajar la ratio, para que a ver qué excusa ponen algunos ahora con una ratio baja para Ujú. seguir empeñado en leer el libro de texto. Solo por eso yo ya hago la inversión, ¿vale? Es verdad, es verdad. Claro, pero fíjate, la ratio es una condición, o todas estas condiciones estructurales son muy importantes porque facilitan, pero son condiciones necesarias, pero no suficientes. Ya. Justo el ejemplo que yo decía, una ratio muy baja con un profesor o una profesora que sigue teniendo una concepción de la educación mala, por ponerle algún adjetivo, sigue siendo. Entonces, a mí me parece que esto también hay que venderlo muy claro, Pero es porque verdad que si hay una cuestión, que es una de las cosas que también traía apuntado para hablar contigo, que es que las reivindicaciones laborales no son reivindicaciones docentes. O sea, que justo las tres cuestiones que he leído, que a lo mejor hay más, pero los que han recogido el artículo son estas tres, no tienen nada que ver con dar mayor calidad de educación al alumnado. El gobierno es el que las claro, plantea, que después veremos en qué queda, pero el gobierno lo plantea es nuevo sistema de oposiciones, actualizar temarios y reforma del formato de las pruebas, acompañamiento a docentes noveles, que tú apruebas las oposiciones y el día siguiente eres un profesor que te la eso comes. ya está, se llama año de práctica, no No, funciona. claro. Eso como tú dices, al final todo, si no se emplea bien, no tiene mucho. Pero bueno, prueba de acceso, que también es una cosa que se ha implementado en algunas comunidades autónomas, creo que en Sí. Barcelona, en Cataluña, la prueba de acceso al grado de magisterio, que creo que en general es una cosa que se está planteando en el resto de... O sea, que como que la selectividad elevada o deje de tener esa función. Pero bueno, en el caso del magisterio me parece especialmente sensible el tipo de persona que entra, o sea, que yo esto lo veo con buenos ojos. Otra cosa es ahora qué tipo de examen y qué tipo de prueba. Fíjate, yo soy, y tengo compañeros muy amigos míos los que aprecio que están a favor y no tengo una opinión tan clara, ¿sabes? Porque a mí me parece que la idea no está en la selección. A mí me parece que la idea está en pensar qué hacemos con el alumnado que llega, También, sí, sí, ¿sabes? sí. Porque, No es incompatible y igual tiene más sentido. Yo tampoco tengo una posición fuerte porque no tengo un recorrido en esto, ¿eh? pero que Pero tampoco que tengo que... que podríamos discutirlo con otros compañeros y Sí, a lo sí, sí. mejor, ¿sabes? Que no es una cosa que yo diga, no, no, ¿sabes? A mí me parece que eso es lo importante, porque además hay una cosa que está por encima de la mesa que es, hostia, no hay una manera de seleccionar, ni siquiera hay un acuerdo así en la literatura científica sobre cuáles son las cualidades Ya, docentes y cómo seleccionarlas de una manera fiable es ya otro melonar, con lo cual se me antoja muy ya. complicado. Eso es verdad que es una Y, cosa para estudiarla. Para estudiarla. Pero sí, mismo lo que sabemos es que la persona que se enfrenta a uno... O sea, yo por ejemplo, estoy ahora mismo en clase y mis compañeros, pues los hay de todo, evidentemente, de todo pelaje, pero es verdad que al ser una carrera que los estudios de examen ahora mismo, por ejemplo, los exámenes, tú pones un examen de magisterio al lado de un examen de una carrera random
y muy posiblemente sea la mitad de difícil, cuando no menos, que el de otras carreras. Después hay que coger asignatura por asignatura, para decir, perdón, esto que Pero, estoy haciendo una pero generalidad. fíjate, José, yo te pongo un ejemplo muy ilustrativo. Yo tengo un amigo que igual no está escuchando, no sé, que es ingeniero informático y que se dedicó a la docencia y hizo el máster. Y él decía, este tío, no sé si me cuesta hacer un ensayo, porque no estoy acostumbrado. Entonces, Vaya, claro, vaya. esa medida, primero, no creo que la dificultad de los exámenes sea criterio de calidad formativa. Y eso ya, ahí ya habrá No, gente que no esté hay un ejemplo escuchando. un Sí, poco pero, genérico, burdo, sí, pero pero sí. fíjate que eso está muy implantado en el imaginario. Mayor dificultad de los exámenes, mayor calidad. No. Y a partir de ahí, además, claro, es que cada cosa tiene lo suyo. Pues, por ejemplo, lo decías tú al principio y me parecía... Lo difícil de nuestra profesión es de otra cualidad. Igual que un bioquímico, yo que sé, en un laboratorio, la dificultad a lo mejor es hacer, que yo no tengo ni idea de eso, la nuestra es tomar decisiones en situaciones muy cambiantes, con montones de variables en un tiempo muy corto. La de un docente, ¿no? Uh -huh. Y que influyen mucho. Entonces, claro, son dificultades diferentes. A mí no. Te cojo el guante porque yo he cogido un cliché por expresar una idea, pero justamente el cliché, más que cliché, era un lugar equivocado para transmitir que lo que en última instancia pues quiero transmitir es que hay mucha gente que ve magisterio por H o por B como una de las mejores vías, es decir, la mejor, pero una de las mejores vías para tener un grado sin tener ninguna motivación ni de ser maestro, y en un momento dado, si lo es por la facilidad, y eso es una realidad que hay que atacar de alguna manera. Y el tema de secundaria de carrera refugio Y el también tema está de, muy efectivamente, complicado. ayer ni te cuento que, es que en la cuarta leía tres propuestas del Ministerio, la última que comentaba, la prueba de acceso, que es la que estamos discutiendo, y la última reforma del máster del profesorado, que eso sí Sí. creo que es algo de cajón, porque ahora mismo está haciendo eso, pues A mí me imagínate. lo parece, porque además hay muchos problemas que primero yo entiendo a los compañeros de secundaria. Se está haciendo, yo he escrito además cosas muy críticas con esto, se está haciendo una mercantilización del máster de Fatal. secundaria, que las universidades privadas se están haciendo de oro. Yo creo que porque no hay plazas. Yo tengo, en nuestra universidad tenemos el máster y eso es una locura, porque se trata, y lo estamos viendo en todas las comunidades, de estrangular a las universidades públicas, como la sanidad, como los colegios, ¿no? Todo. Entonces, el máster de secundaria es sangrante. Pero luego, poniéndose encima de la mesa, luego es que realmente las posibilidades de transformación del máster de secundaria son muy pobres. Yo voy a lanzar una cosa para que cualquiera que nos escucha ya lo sopese. ¿Qué mensaje mandamos a la sociedad cuando decimos que para tú dar clase de química necesitas 4 años de formación en química y un año de formación educativa? A mí, de partida, me parece un mensaje nefasto, porque luego hablamos de cosas y todos conocemos cosas que nos escaman y tú dices, pues es que esto es muy explicativo. Muy explicativo. Entonces yo creo que la formación hay que cambiarla en general. Y yo soy muy crítico con la formación inicial, ¿eh? Con la que yo hago, ¿eh? O sea, no, Sí, no, y estamos hablando de que se han ido, te digo, mi pareja ha hecho el mismo grado que yo 8 años antes, y ya cuando ve el contenido lo flipa. Dice, hostia, ojalá me hubieran enseñado esto a mí, ojalá, pero de cuestiones prácticas, porque ella siempre tiene la sensación de que le enseñaban cosas que no le hacían luego, que no eran muy útiles para su día a día, tanto como en cuestiones, te digo, de género y de sensibilidades incluso políticas, ¿no? Que nosotros abiertamente vemos como el sistema económico capitalista es el principal problema para eso el es. cambio climático. O sea, nosotros se lo vemos en los contenidos y Eso es. será Y tratar eso en el aula es educativo. Claro, claro, ¿no? porque Y es un avance, o sea, que estamos aquí hablando de que no se hace suficientemente, pero que hay cosas que hay que reconocer. Pero luego es verdad que lo que tú planteabas con el ejemplo ese, ¿no? De 4 años de química y luego un máster que además me hago en una universidad online, pago 8.000 pavos teniendo dinero, pues aquí eso no está valorizando la educación. Entonces, al final, si no conecta muchas de las cuestiones que estamos hablando, todo lo que planteas como reforma del profesorado encaja mucho pues, con la idea que tú soltabas de la función política de la reforma, ¿no? claro, pues tú imagínate, José, si yo mañana salgo y digo que me voy a cargar el máster de profesorado, que voy a hacer un grado de profesorado único para todas las profesiones y que tú, o sea, a mí me comen, o sea, yo tengo que dimitir. O sea, yo tengo que dimitir. O sea, fíjate el grado de reactividad que estamos viviendo en algunas propuestas, ¿no? Claro. Es muy difícil que haya un caldo educativo. De todas maneras, yo insisto, yo las políticas educativas, si yo fuera ministro, no creo que llegue nunca, pero vale. Pero, Si yo fuera, yo lo que haría es, a mínimos, flexibilidad, unas líneas muy generales y fomentar la autonomía
en los centros educativos a través de los proyectos educativos y la importancia de los consejos escolares, que están muy olvidados como ámbito de decisión de verdad. A mí eso me parece que es una vía que está abandonada de hace mucho tiempo. Y yo soy muy fan de ese tipo del auto. Sí, porque me parece que la idea de que todos los alumnos puedan estar estudiando lo mismo y aprendiendo lo mismo en toda la geografía española o muy parecido es una fantasía. Ya, ya. Entonces, aceptamos mucho ya cada vez más la inclusión, aunque tenemos dificultad de la diversidad en la aula, pero no somos capaces de aceptar esa diversidad en los centros educativos. Entonces, mientras sea transparente, mientras sea decidido democráticamente, y además estaría muy bien que el profesorado, las familias, pues fuéramos un centro en el que creemos en la manera de trabajar, en el proyecto Sí, sí, algo de educativo. cercanía, ¿no? Ahora que está tan de moda como la alimentación. Claro, a mí me parece que eso es una cosa muy interesante, tío. Sí, sí, sí. Es verdad que, dejando un poquillo algunas cosas estos días, tenía la sensación de que estaba ya ocurriendo eso a nivel autonómico al menos. De que es verdad que cada autonomía pues sí estaba llevándose, de hecho en el País Vasco, en el Sí, el País Vasco tiene un modelo, sí, sí, sí. modelo casi Mm. propio. Y es verdad que en otras comunidades autónomas tiene incluso marcos legislativos más estables que después, en contraste, en política comparada, se ve justamente alguna... Sí, pero fíjate que luego los proyectos educativos, que es donde debiera resumirse, fruto de un debate sensato en el claustro, la idea de trabajo del centro y tal, suelen ser, salvando honrosísimas excepciones, por supuesto, un papel burocrático, un documento Sí, sin sí, ninguna sí. utilidad. O sea, claro, a mí me parece los consejos escolares, el ámbito de decisión, que luego nos quejamos que las familias no participan, ya, pero ¿qué espacio de decisión le estás dando, no? Suele Claro. ser también muy el alumnado, lo que te decía antes, ya ni te cuento. A mí me parece que esas cosas son un debe, porque además la experiencia del ciudadano y la ciudadana en el aula, en su etapa educativa, debería ser una profunda experimentación de la democracia. Claro, No en sus carnes de participación, de toma de decisiones, porque para eso está la educación también, ¿eh? total, total. Mm. Tiene que ser, sí, tú lo has dicho, una experiencia democrática, porque incluso cuando defendemos, y yo ahora me quiero meter un poco en ese terreno, ¿no? Que la educación tiene que tener una vocación de construcción de demócratas y que justo a ese, quizás, si tenemos un modelo educativo que forma a profesionales o a empleados, no nos sirve. Lo que tenemos que servir, lo que tenemos que colocar antes es el ciudadano demócrata, ¿no? Porque el ciudadano demócrata es casi es lo mismo. Pero bueno, a lo que voy es que eso no tiene que ver con que te expliquen sistema Efectivamente, la político, composición tiene que del ver con que tú Parlamento. participes de la construcción de una realidad colectiva y justamente así, cuando tú salgas de ese espacio, vas a querer hacer lo mismo con el resto de cosas, con Eso tu es. centro de salud, con tu hospital, con tu Sin centro de embargo, entretenimiento. fíjate, tío, si cualquiera de los que nos está escuchando cierra los ojos y piensa en la cualidad de su experiencia, insisto, salvando honrosísimas excepciones, no solo la experiencia no es una profunda experimentación democrática, sino que en muchos casos podríamos decir que es autoritaria. Total, total, ¿Eh? sí, sí. La mía, yo soy muy antiguo, pero él, ponte de pie, castigado a la última vez, en mi clase no se come chicle, quítate la gorra, fuera de la clase. Es decir, comportamientos, ¿no? Que no tienen que ver, y no quiero banalizar ninguna situación complicada en el aula, que la hay a montones y son muy complejas, ¿vale? Pero sí que es verdad que si vemos hacia qué lado camina, claro, eso explica muchas cosas de la sociedad que tenemos ahora, macho. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ese es el punto de explotación al que habría que atacar en la reforma Sí, educativa. En este caso del profesorado, pero en cualquiera, ¿no? El cambiar el modelo educativo pero bueno, al final es que estamos en un momento en el que también están sucediendo tantos cambios por el tema de la tecnología, sí, de la artificial, a nivel geopolítico, sí, está está la todo cosa. que se cae. Entonces, Mm, yo no sé, igual no es el momento ahora, que decir, de ser maximalista en nuestras exigencias, pero sí que igual es un buen momento para que la comunidad educativa, ya te digo, a través de los lazos que justamente tú y yo, y voy intentando un poco ya eh, poner algún elemento en la mesa para ir cerrando, que tampoco te quiero robar mucho tiempo y así la gente que nos ve también Yo estoy a puede. tu disposición, ¿eh? Bueno, bueno, vamos concluyendo que mientras concluimos no concluimos también se nos va, ¿no? Pero justamente lo que te quería decir que este tipo de experiencias en las que, bueno, pues tú y yo charlamos y ahora pues si buscamos otra persona que nos pueda alumbrar o poner cuestiones más técnicas, políticas en la mesa, lo que estoy haciendo con el colectivo Dime, que sigo como te comentaba al principio, que David, si no lo está viendo, pues nos verá, pero es amiguete común. Y todo ese tipo de experiencias, al final, creo que son las que, como te decía, nosotros desde la comunidad educativa, con esa autoorganización, Sí, total. es lo que tenemos que plantear, porque no queda, o sea, yo cuando a veces, pues, leyendo
algunos libros estos de educación, últimamente de historia y tal. No, es que al final no se aprobó esta ley porque, y hay uno en concreto que decía, determinadas organizaciones, asociaciones y tal, de índole católica, protestaron, y es como, yo no quiero, o sea, yo no me quejo de eso. Lo que tengo es que asumir democráticamente que me han ganado. O sea, se organizan mejor, porque muchas veces la gente que tenemos cierta idea interpreta eso como, es que fíjate lo que hace, es que, no, pues es que de eso va la democracia. Lo que pasa es que ellos, a la zona de eso es que se me entienda lo que estoy planteando. Evidentemente ellos cuentan con un apoyo económico, Claro. histórico, ideológico, cultural, de no sé cuánta índole más, pero a lo que voy, que la sociedad es eso, autoorganizarnos. Claro, yo sí creo que lo que tú, la línea que tú decías, José, yo creo que efectivamente son momentos para asociarse, para colectivizar, para organizarse. Y además creo que eso es fantástico. ¿Sabes? El otro día tenía una reflexión de estas de tomarte un café mientras tú estás solo con tus cosas y decía, pero vivimos en un momento en el que estamos absolutamente despolitizados, ¿no? Porque todo es individual, soy yo mismo y qué me interesa a mí. Entonces no hay ninguna idea de lo colectivo, de lo común. Y eso es terrible y explica muchas de las cosas que estamos viendo y de la idea que están poniéndose a nivel geopolítico encima de la mesa y que cuajan. Entonces yo creo que, como tú dices, es un momento en el que todos deberíamos militar en cosas que creemos, ¿no? Militar en el sentido de ideas colectivas, de comprometernos con ideas. A mí me gusta definir el concepto porque como militar tiene toda la resonancia Sí, de sí, sí. militar, pues me gusta definir que militar lo que significa es que tú pongas tu esfuerzo en algo que te supere individualmente, es decir, que tú Efectivamente. pongas tu esfuerzo en una idea de un proyecto colectivo que tiene que ver con ideas y no con un Claro. beneficio particular. Digo Yo, para que la gente también sí, sí, me no parece un matiz se... fantástico, ¿eh? Yo hablo de eso, de comprometernos con ideas Yo lo sé, por colectivas, eso. claro, y está. Y luego lo que decía, entonces, me parece, por recalcarlo, que este es el único momento. Y luego lo de la educación que decía, no sé si ahora es el momento de ahora máximo, fíjate, yo soy muy pesimista y te diría que es el último momento. Porque creo que fruto de no ir atacando la educación, fruto de esto que decíamos al principio, de que como no, es un avispero, que no se puede vender. Claro, nuestra experiencia escolar nos pone en contacto con ideas muy negativas que luego hace que socialmente cuajen otra idea. Entonces, el trabajo educativo es un trabajo siempre a medio o largo plazo, pero es un trabajo en el que es imprescindible invertir para no vernos en muchas de las situaciones en las que nos vemos ahora. Vemos el mundo y decimos, ¿cómo es posible que en determinado sitio esté gobernando tal o se haya votado a tal persona? Pues, tío, ¿qué te dice eso de la educación de ese país? Y no es solo una cuestión educativa, están los medios de comunicación, pero hay una parte que es educativa ahí. Entonces, Y no ¿qué una te cuestión dice? solamente nacional, que muchas veces nos autoflagelamos en España, y en Eso España, es. con todas las salvedades que podamos poner al gobierno, bueno, a nivel geopolítico, es de los pocos que hay de tendencia progresista Socialdemócrata por lo menos, sí, sí, bueno, por lo claro. menos. Entonces, claro, en otros países que nosotros incluso muchas veces tenemos como referente en otros aspectos, pues están esas opciones políticas que para mí es una de las grandes incógnitas, ¿no? Cómo trasladar a esa gran... Yo siempre me viene a la cabeza el gran Mariano Rajoy con su frase la mayoría silenciosa, ¿no? ¿Cómo transmitirle a esa mayoría silenciosa de que no se trata... o sea, eso, bueno, esto también es una cosa que se ha venido hablando mucho, pero de que no somos, en ciertos momentos de supervivencia de ciertas instituciones democráticas, no somos izquierda contra derecha, son unos cuantos locos de la cabeza Es una que cuestión de como no tengan la... demócratas, es una cuestión de Y el resto demócratas. somos demócratas, que el Claro. resto, que aquí no da igual si tú, digamos, eres vegano o eres vegetariano o eres animalista o eres... Y Bueno, a lo mí que me no puedes... parece que la receta la has dado tú, ¿eh? O sea, a mí me parece que hace falta educación política y hace falta entender Claro, que educar, que hay que educar en política, en las escuelas públicas, educar en democracia. Claro, es que eso no es, como tú bien decías, estudiar la composición del Parlamento. No, no, es que a mí me parece que nuestro alumnado se tenga que ponerse en tesitura de tomar decisiones, negociar, entender cuáles son. En el aula, en su día, en esto me refería con una experiencia profundamente democrática, luego hace que entendamos. O sea, todo esto, por ejemplo, cuando se ha dicho mucho, es un ejemplo que siempre me viene a la cabeza, que es que tenemos un gobierno ilegítimo porque ha salido de una moción de... Pero, ¿usted qué concepción de democracia tiene? Claro, es decir, eso cuaja porque no hay una educación democrática de cómo se construye, de qué significa la soberanía popular, de cómo se construye. O sea, todo eso no sí, está. sí, Entonces, totalmente. como no está, pasan estas cosas que tú estás diciendo. Entonces, hace falta entender que la educación está conectada con los fines sociales y políticos Claro. y que por lo tanto hay que hacer educación política. Una cosa es el adoctrinamiento y otra cosa es la educación política. Es que ¿Vale? la educación
educación tiene que entender que es una institución Claro. democrática. Es que es lo que veníamos hablando al principio de la conversación. Hay palabras que de tan grandes no sabemos ya qué significan. Es que no sabemos ya qué significan. Porque es como el pez, típico ejemplo del el pez que no sabe que está rodeado de agua. Porque como vive rodeado de agua, pues nosotros que no sabemos lo que significa la democracia. Y nosotros no sabemos que la educación es una institución que es posible en democracia. Claro. Y que si no hay democracia, pues no hay educación. Claro. O no hay educación, lo que hay es, miremos lo que había en la época franquista, que nos pilla muy a mano, pero bueno, si no nos podemos ir a otro cualquier ejemplo educativo que no se haya dado en democracia. Entonces, no es una cuestión, como venimos hablando, de activistas locos que No. quieren meter ese adoctrinamiento en las aulas para que Claro. todos salgan LGTBQ+, y todo el mundo salga vegano. Eso es una caricatura que cae en la mente de aquel que se lo quiere creer porque sí, su fantasía, no sé, engarzará por ahí, pero si tuviésemos todo eso, lo que tú decías, una mínima formación política, no podríamos contar ese relato porque no tendría ningún sentido y todos entenderíamos que era lo que vamos. Que la formación política no es una formación política para llevártelo de un lado a otro, es una formación política Para para entender que cómo defendamos funciona la todas política, la y todas democracia, las instituciones la vida en democráticas de los que quieren ser. sociedad, la vida. Y Claro, ahora quieren poner el tema de. No, ahora está muy de moda el tema del CEO. Ahora el CEO, que ahora con el Elon Musk, como no, ahora vamos a poner a los CEOs a gobernar los países, que es lo que realmente saben de cómo el va esto. sueño de los gobiernos tecnocráticos. Todo el que dice que es sin ideología, que lo que quiere es que los técnicos tomen decisiones, yo siempre digo, amigo mío, ¿ahí qué ideología hay detrás? Claro, la tecnocracia nunca salió bien y se ve muy claro en el ejemplo Pero de es lo Musk. mismo, yo tengo siempre tengo una sensación y con el tiempo la he modulado, pero no deja de estar presente. Cuando me politicé muchísimo y leí muchísimo de política y escuchaba podcast y para aquí, para allá, después te ibas a las conversaciones con tus colegas y tu opinión y la suya era la misma. Entonces tú te pegabas unos berrinches que te cagas, porque digas, tú sí que llevo aquí 3 meses como un cabrón, y tú me sueltas los números que están en la cabeza de forma vehemente y me quieres convencer tú a mí. Y tú decías, pues tengo que aprender a que esto es así y para y tú vas aprendiendo a convivir con esa idea. Pero después no deja de ser una realidad que la persona que tiene una formación política, su visión de la realidad política es mucho más compleja y es capaz de interpretar situaciones mucho más complejas mejor que la persona que no ha tenido esa experiencia formativa, inmersiva, etcétera, etcétera. Entonces, si nuestros conciudadanos, si nuestros compañeros y compañeras de trabajo, de tal cual, no tienen esa formación, cuando después ocurran situaciones complejas, ellos las van a codificar de forma súper. Yo tengo colegas, y todos tenemos colegas que son tíos espabilados y tal y cual, que a veces hacen análisis políticos que no te caben en la cabeza. Sí, pero mira, tiene que ver, eso es posible, eso es una ventana de posibilidad, eso que tú estás describiendo, cuando existe una despolotización profunda que tiene que ver, yo siempre, últimamente en vez de hablar de izquierda y derecha, me gusta hablar de individual colectivo, ¿no? Que es lo que te decía antes. Claro, si yo estoy despolitizado, no tengo ningún pensamiento de lo colectivo, solo es lo mío, a mí me importa lo mío, y importándome lo mío es cuando pueden aparecer auténticas burradas, ¿vale? Pero si tengo en mente, que es lo que tú estás diciendo, un análisis de, oye, lo colectivo, que eso viene cuando estás politizado, cuando estás comprometido con determinada idea, ¿vale? Ahí no cabe. En mi casa, yo necesito que mis vecinos estén mejor. Porque eso me hace a mí estar mejor. Porque yo quiero vivir en una sociedad en la que todo y todas estemos mejor y nos sintamos mejor. Y eso repercute en mí. ¿Entiendes? Si yo estoy en un paradigma en el que a mí lo que me interesa es mi trinchera y que yo esté bien y a los demás, claro, hay enemigos por todos lados. Entonces ahí es donde aparecen cuestiones xenófobas, racistas, LGTBI-fóbicas y todas estas barbaridades en contra de la inclusión, en educación. Y sobre todo el miedo, ¿no? Porque al final te atacan el miedo, una de las emociones más primarias y tú ya estás como a la defensiva. Entonces, para mí es muy importante la puesta en contacto con ideas colectivas, ¿sabes? La puesta en contacto con lo común, con lo social, con todo y toda. Oye, yo necesito con que los niños y las niñas de la escuela salgan a intervenir en los barrios, a estudiar la ubicación de los comercios, los proyectos, a ver por qué no hay contenedores aquí, cómo podemos hacer para cambiarlo. Porque, ¿sabes? Todo este tejido de trabajo que los pone en contacto además con disciplinas también, de conocimiento, matemáticas, lengua aquí, me parece esencial en la formación de ciudadanos y ciudadanas. Hay muchos coles que lo hacen. Eso es lo que hay colegios
sé que hay experiencias, ya te digo, leyendo un poco de todo estos últimos días, veía como el modelo educativo que nace en la revolución industrial, en algunas experiencias de algunos países ha sufrido algunas modificaciones, en Sí, otras muy pocas. sí, Pero lo que nosotros estamos planteando, y cuando se ponían modelos educativos de diferentes países, nosotros estamos planteando es que en España ese tipo de pedagogía que tú estás describiendo, como basado en proyectos o aprendizaje de servicio, claro. son marginales. Sí. O sea, mientras que en algunos países siempre tenemos los nórdicos con sus salvedades, con sus historias, pero al menos se atreven a dar pasos en otro sentido, a experimentar un poquito. Y nosotros, esas experiencias son Sí. Sin embargo, tú fíjate, tío, qué interesante lo que estás diciendo. Tú dependiendo a quién le preguntas, si le preguntas al sector reaccionario de la educación, lo que te dicen es que la escuela es un parque de atracciones y tú dices, ¿hola? Perdona, no, claro. Entonces, fíjate, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y sobre todo una cosa que dice siempre un compañero mío, Dani Turienzo, que siempre dice que no solo la escuela educa. Y que es verdad, a mí me parece una idea también súper potente. Hay que volver a la idea de los barrios, de las ciudades, de las bibliotecas, de los espacios educadores. A mí eso me parecería a explorar en leyes educativas una cosa súper interesante, porque conecta de alguna manera lo que hablamos, ¿no? Con la sensación de pertenencia, lo colectivo, la responsabilidad con lo de los demás, con lo mío. Me parece muy importante. Y fíjate, creo que nos centramos en, ahora trabajamos por competencia y la competencia específica de la que Claro. esto, y olvidamos grandes temas de debate que sí que podrían plantearse en las leyes como ejes, ¿no? Al menos Claro. de trabajo. Sí, porque todo lo demás son como un poco artificios, ¿no? Son al Sí, final bueno, el tema de productividad y demás, como si muchos años he estado trabajando en este ámbito de la comunicación digital, se hablaba del síndrome del objeto brillante o dorado, creo que era, que aplica en muchos campos, que al final es que lo novedoso te atrapa. sí, sí. Y el síndrome del objeto brillante es como que te quedas mirando fijamente algo que brilla y dejas de poner tu atención en las cosas que realmente son las que Claro. transforman o crean un modelo como lo que nosotros estamos hablando, el arraigo, los barrios. Todo esto al final no deja de tener como marco general, pues eso, lo que tú planteabas, la tecnocracia individualista con lo político colectivo, ¿no? De crear una educación, unos colegios que se arraigan con su barrio, con su comunidad, con los colectivos sociales, y que esa experiencia pues al final los forme a ellos como ciudadanos para que cuando salgan de ahí pues entiendan la... Pero al final esto, ya te digo, pues habría que desarrollarlo porque dice, bueno, ¿y por qué? Porque, o sea, porque alguien podría decir, y yo, eso es lo que digo que me parece que es guay la es guay el enfoque desde la filosofía que es para qué, Claro. porque incluso le digo al otro, o sea, explícame tú para qué quieres, o sea, tú qué quieres, un CEO, tecnócrata, individualista, y con eso, ¿qué tipo de Claro. sociedad crees que vamos a Esa es construir? la idea que a mí me parece tan importante, decía, de que hay que explicitar la conexión entre los fines. Eso explica, Los eso que tú estás diciendo explica los medios, exactamente. claro, por qué la educación es política. Porque la educación Claro. siempre está conectada ¿Por qué con una... queremos esto nosotros que estamos hablando? Porque Efectivamente. somos los Que flipados del mundo. Uy, qué pasado. Ando aquí esto una. igual es un gesto, ¿no? Porque yo en el Meet pasa a veces haces gestos y te salen cosas. Sí, yo creo, Ahora, ¿eh? ahora sí todo de repente, ahora, ahora no te lo he dicho, Manuel, pero al final siempre acabo con bailes como Pablo Moto. En Pablo Moto empieza, yo acabo con. Hostia, no sé qué ha pasado ahí, Yo tío. creo que Pero, es eso, ¿eh? Que son gestos que se activan solos, tío, creo. puede ser, puede ser. ¿Eh? Bueno, ya no sé lo que Nada, estábamos comentando. Ah, sí, los nada, cines y los medios, los cines y los medios. sí, la idea es de que siempre, el para qué, ¿no? Que a mí me parecía muy interesante, los fines medios. Fíjate que además es muy interesante esto porque leí hace poco, escandalizado, a todos los de la educación basada en la ciencia el otro día que decían que además de manera coordinada, que en la educación, en la formación de profesorado, solo se tendrían, ¿qué hacemos estudiando, haciendo ensayos sociológicos o estudiando a Freire? Solo habría que estudiar técnicas, como tú dices, macho, que esto da un susto, este planteamiento. Y fíjate, ¿no? Recopilando un poco lo que hablábamos antes, está la idea de no, basado en la ciencia. Entonces, Claro, y, es verdad que, pero al final esa ciencia, o sea, pero yo por eso digo, yo por eso tengo como un pequeño, ya te digo, yo ahora yo considero que estoy en una fase más de cuestionarlo y de interiorizar ideas que de tener grandes posturas sobre cosas, ¿no? Pero creo que me reafirmo un poco en esta postura cientificista porque creo que a esa gente se le contesta con ciencia. O
sea, es que, o sea, que yo tengo una postura política, que yo tengo un horizonte hacia el que quiero... Ha vuelto, Estoy... tío, ha vuelto. Es Yo algo, creo no sé qué es, que pero... alguien me está dando cosas, ¿no? A lo mejor esto de repente tiene aquí unas funciones que no estamos sabiendo Bueno, aprovechar. no, oye, está fantástico, No, me mola. está guapo, o sea, es como efectos especiales gratuitos. O sea, Sí, muy de acuerdo, ¿eh? Lo que tú dices. Yo creo que a esa ciencia se le contesta con hombre, ciencia. Sí, sí. al final los planteamientos, por ejemplo, vamos a ver, lo que tú decías, los rojipardos, que vosotros habitualmente estáis siempre confrontando, tienen a veces discursos que son de primero, tío, ellos, es que de verdad, yo soy el primero que estoy, yo, por ejemplo, cuando me politicé evidentemente con el 15M, pues siempre en postura de izquierda, tal y cual, y yo siempre decía, tío, sé que yo quiero escuchar un discurso de la derecha inteligente, pero es que no lo encuentro. Y con el tiempo lo he encontrado, ¿eh? Con el tiempo he encontrado liberales que tienen liberales en lo político, en lo económico, no sé. Pero bueno, que yo tenía ganas de escuchar a la gente que dijese algo sensato de la otra acera, para entendernos rápidamente. Y con esta gente que defiende el contenido, digo, tío, pero si yo defiendo, si yo soy flipado de Platón, tengo los ojos tatuados, si es que me encanta el conocimiento, pero es que lo que dices son tonterías como camiones. Claro, y un poco a mí esa idea de que la ciencia también tiene conexiones con ideología, con política, con los para qué, con fines, ¿no? Que Eso además es evidente. la propia filosofía de la ciencia lo estudia, ¿no? Entonces yo creo que Claro. claro, yo creo que se le contesta con ciencia y con una visión de la ciencia que también tiene, porque la política también es una ciencia social, Claro. pero entonces, desde ahí, yo creo que se le Sí, contesta sí. desde Y ahí. es Pero verdad es que verdad que integrador, no una cosa no excluye la otra y tu es visión verdad que hay es una importante connivencia masticarla. entre esos discursos que a mí me resulta bastante preocupante, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Individualiza, le da una pátina de rigor científico que es muy preocupante, porque claro, quién no compra esa historia? Entonces a mí me parece que es un momento terrible y me parece que, fíjate, yo, por concretar alguna cosilla última de la reforma, yo me parece que urge que el profesorado tenga tiempo para pensar. Hombre, Vale, yo creo que no podemos estar pidiendo al profesorado que sea innovador, que haga trabajo interesante, de calidad, riguroso, cuando la sensación con todos los profesionales de la educación de todas las etapas con los que yo hablo es de que andan como pollos sin cabeza, ¿no? Entonces, esto me parece una cosa que cae por su propio peso y que habría que plantear, porque ahora, venga, más funciones y ahora tienes que tutorizar al profesorado Nobel. ¿Para eso va a haber tiempo? Porque si no hay tiempo, o sea, yo creo que igual deberíamos ir a, oye, vamos a a mí hacer... me parece que sí, que eso que quizás lo que hablábamos antes de los tantos elementos que conforman esa visión poliédrica de la complejidad educativa, en la que cada elemento es importante, tú no puedes decir esto es lo importante porque si lo no se entiende, pero sí que hay una cosa clave que es lo que tú estás diciendo, que es el tiempo. O sea, si no hay el tiempo y el espacio son los elementos sine qua non donde tú colocas cualquier cosa y encima, y nosotros somos más, otros más, le colocamos responsabilidades al docente, no, que el docente tiene que hacer no sé qué, y tienes que educar no sé cuánto, tienes que hacer... Y el otro, vale, Pero tú, que muchas veces parece que estar aburrido tener, no, aburrido no. Tener tiempo es estar ocioso. Y no es verdad. Yo para poder pensar y para que se me ocurran cosas para trabajar valiosas con el alumnado, estábamos poniendo ejemplos antes, colaboraciones con otras etapas. Yo claro, necesito tener tiempo. Si es que yo la gente que conozco que hace trabajo interesantísimo en el aula, lo hace a costa de yo no sé, yo lo tienen energía, que hacer ¿vale? los flipados, los que tienen una motivación extra por cuestiones genéticas o Efectivamente. porque a lo mejor no tienen pareja, por H o por B, pero lo que es en tu tiempo laboral no Eh, te da tiempo. Sí, ya te eh, digo, yo para mí el practicum ha sido esa experiencia kármica, ¿no? Como, de ver, y yo lo que veía en mi profesora, lo capo, como tú dices, como pollo sin cabeza, pero es que al final eso no es una de las cosas que no somos los humanos muchas veces conscientes de darle, de aparejar las cosas con el tiempo, porque siempre solemos ser optimistas, pensamos que todo se puede hacer en un tiempo mucho menor y el simple hecho de organizar una jornada por la paz, de hacer, de que, o sea, tienes que rellenar un Excel con las madres que has contactado, con las que no has contactado. Yo digo, mi profesora, yo la veía siempre loca, perdida con cosas como esas, recolectando dinero, hablando con las madres, o sea, De todas maneras, yo también te digo que yo soy en esto muy conspiranoico y yo siempre pienso que no tengamos tiempo para pensar es algo que alguien ha pensado muy bien. Claro. o al Es menos decir, algo que ocurre que ya les va bien porque y no tocan además por eso. no es una cuestión que ocurra solo en la educación. Yo creo que ocurre en todas las Sí, sí, sí. profesiones, normalmente. Pero yo creo que, claro, es alienación del pensamiento crítico de cualquier profesión. Cuando tú no tienes tiempo para pararte a reflexionar sobre nada de lo que haces, es muy difícil ser crítico en profundidad con las cosas que te están. Por eso estoy también tan en contra de la ingeniería curricular.
Sí, Porque sí. al final te enredas a rellenar cuestiones que además no tienen una traslación a la práctica en esos términos, ¿vale? Y lo de pensar que planificar, que es que hago mañana con mi alumnado en Claro. clase, que esto sí es importante, queda como casi en un segundo plano, ¿sabes? Total, Entonces, total. a mí me parece que eso es muy peligroso, especialmente en la docencia. Especialmente en la Pues docencia. sí, es verdad que eso es una de las cosas que a nivel de conclusión sí que podríamos establecer como un elemento básico en la pirámide de Sí. cómo construir una profesión, que al final lo que veníamos hablando, una profesión bueno, que a nivel laboral ataque aquellas cuestiones que implican una mejora laboral o que al final, pues, también otro de los melones, ¿no? Que se supone que se vive muy bien en la conversación que tengo con la decana de mi facultad, de Nati, justo cuando estábamos entrevistando, estábamos charlando juntos, días antes había salido la noticia de que los docentes son los que más horas extras echan, y se lo comentaba justo en la conversación, decía, oye, parece que es la profesión que todo el mundo quiere porque trabaja muy poco, y ahora salió Javier Ruiz en la SER dando el dato y decía que no se esperan ustedes la profesión que voy a decir a continuación cuando hable de la profesión que más horas extras echan, no, los Sí, docentes. es verdad que yo además he escuchado argumentos en los dos sentidos, ¿no? Pues yo he escuchado a familias también que muchas veces se quejan de, oye, vale, ya está bien de poner como esto, oye, pues yo, no sé, soy tal profesión y también he hecho. Pero es verdad que es innegable que en una profesión que requiere, lo decíamos al principio, un pensamiento pues muy reflexivo, muy crítico, de muchas variables, hombre, no parece sensato que haya mucho. Pero pasa igual con los médicos, macho. Yo últimamente veo a los médicos y Hombre, digo, no sé cómo no pasan cosas porque es que pero no yo es que de tienen verdad, tiempo las eso criaturas entre una operación y otra, ¿vale? Es decir, es que, y tú dices, hostia, pues el mismo caso, ¿no? Por poner no, siempre. yo sinceramente creo, mira, que cada uno en lo suyo, además yo muchas veces cuando veo literatura, o sea, literatura sentido, un artículo de alguien escribiendo lo que sea, siempre tiene la sensación de que ocurre, de que uno cuando empieza a escribir sobre lo suyo, siempre es un poco como la lista de los Reyes Magos, que tú puedes Sí, agrandar, y no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, y tú siempre ves lo que sea, como que está algo inflado, ¿no? Mira, lo de los médicos es peor. O sea, no, yo, eso no, además, no mira, por ser mi sector voy a inflar yo esto, no, esto es peor. O sea, es lo que de mira, la yo sanidad, lo del tiempo, lo de tener más tiempo para poder hacer las cosas con rigor, lo pido desde el maestro hasta el barrendero, ¿vale? claro, Hasta el podólogo, pero hasta todo, es decir, para todas las sobre todo, profesiones. que venimos, que yo cuando lo leí en su momento ya se me cayó mm, creo que era Keynes, creo que fue el típico Sí, economista este de principio de sí, siglo, que fue economista. como el gran hacedor de las políticas redistributivas, etcétera, etcétera, ya decía, no, es que con la evolución de la sistematización, de la planificación, de toda esa historia, al final necesitaremos, en vez de 8 horas para generar la plusvalía, necesitaremos 4 horas para generar la plusvalía, 2 horas Y, para generar la plusvalía y de, no, ¿eh? y 2 horas para el salario. Eso lo decía un tío en los años 30 y pico. Y después tú vas, el artículo donde se analizaba esto, decía que efectivamente incluso se han superado sus expectativas a nivel de cómo hoy en día hemos sido capaces de. Es verdad que esto después en la empresa grande, en la pequeña es más difícil, ¿no? Pero que es verdad que las horas son cada vez más productivas, pero trabajamos más. Pero O que sea, ¿cómo puede fíjate ser que esto? a mí me parece que hay una rotura de la promesa. Estamos en un tiempo, mi sensación, de rotura de promesas, ¿no? El capitalismo nos hizo montones de promesas que se han roto, que compramos y que ya todos somos conscientes de que se han roto. Quizás por esa conciencia es por lo que estamos en un momento de ruptura con lo conocido. Y una de las promesas es esa, ¿no? Todos creíamos que la máquina, la modernización, los ordenadores, Internet, ahora la IA, lo que iban a venir era a liberarnos para tener más tiempo, ¿vale? Pero no es verdad. Ese tiempo del que nos han liberado nos lo han, porque tenemos que estar ocupados y tenemos que desear tener el mejor cuerpo y las mejores vacaciones para ponerla aquí en Instagram y tenemos, es decir, nos han ido haciendo objetos de consumo, ¿no? Entonces, claro, al final esa promesa de que la tecnología nos iba a liberar para tener más tiempo, para nunca, mi sensación es que nunca, todos somos conscientes de que nunca se ha cumplido. O sea, somos cada vez más productivo, pero requiere una inversión mayor de tiempo y además las horas son más intensas. Pero Esa sobre es mi todo la sensación. sensación de tan repetida de no me da la vida. Sí, sí, eso todo el mundo Porque que hable. porque al final, si tú eres capaz de producir más, pero tu sensación subjetiva Sí, sí, continuamente sí. Y estás, de todo el mundo, ¿eh? De todo todo el el mundo. mundo, Hables con quien o hables. sea, con Sí, quien sí. hables, como tú decías, desde un barrendero hasta la persona que te atiende, yo que sé, en cualquier sitio,
la sensación de todo el mundo es que, y eso tiene que ver con lo que tú estás explicando, ¿no? Que al final va siendo exponencial Claro. las necesidades que tenemos en tanto y tantos ámbitos, que al final, pues, y bueno, enmarcado un poco en lo laboral y enmarcado en la educación, por lo que tú estás planteando, lo que debimos hablando, la exigencia que le colocamos al docente, con todas las cosas que sabemos que necesita hacer en su clase para que todo funcione bien, con la presión de horas que tiene y más en primaria, porque todavía en secundaria y en universidad tenéis horas que se supone que son para investigar, tenéis horas que da que cual, y vosotros más o menos vais, que contigo eso estáis hasta arriba, yo lo sé, entre investigaciones, Sí, congresos, historias, sí. pero es que en primaria no, es que en primaria todo en la hora que echas es en un aula, porque después se supone que tienes horas que dediques, al final estás cubriendo a una compañera, al final estás, Pero y no fíjate, tienes un segundo para pensar lo que tú decías antes, en cómo intervengo con este chico, con esta chica, que no me está respondiendo a como yo y en ese pienso. sentido, fíjate, hay mucha literatura y yo me parece un discurso interesante, pero no lo compro todo porque también se lleva hasta puntos en los que yo creo que ya se rompe la idea inicial valiosa para mí, que es la idea de que la escuela debe ser contrahegemónica. O sea, si todos vamos como pollos sin cabeza, la idea es que la escuela debería ser un espacio en el que pudiéramos estar tranquilos, también, aprender lento, dedicándole tiempo a las Pues cosas. ya está. Digo los niños y Sí, las sí, niñas, ¿eh? sí. Digo en la escuela, ¿no? Esos espacios de calma en ese sentido. O sea, a mí, esa parte de ese discurso muy extendido y que luego tiene una vertiente también muy, digamos, de la que cogen o beben parte de los discursos reaccionarios en educación, ¿vale? Pero hasta ahí, a mí me parece que es un discurso muy Hombre, eso sería interesante. lo ideal, Sí, desde en el luego, porque además que estamos tener, creando en el otro que, tipo de realidad, ¿no? Que cuando sí, esos chicos salgan, pues igual van a demandar. claro, porque, por lo que decimos, la escuela está conectada con fines y por una cuestión también de justicia social. Es decir, en qué espacio los ciudadanos y las ciudadanas pueden tener la oportunidad solo en la escuela, quizás de experimentar este tipo de cosas, ¿no? Que una vida calmada, sosegada, de seguridad, fíjate qué Ya. importante esto, de cuidado, de cuidarnos, ¿no? Es decir, todo eso a mí me parece que deberían ser lenguajes que estuvieran en cualquier reforma educativa, más allá de excelencia, rendimiento académico, que me parece, yo a cualquiera que no esté leyendo, si lees excelencia y rendimiento académico, ahí Corre, ¿no? no es, Ahí no es. ¿sabes? Claro, Oye, entonces, tío, te voy a compartir una cosa porque ya te digo, al final yo uso mucho ChatGPT, ¿verdad? Como vengo del mundo de la comunicación digital, pues estoy formado, tengo una formación y tal y cual. Y, tío, le he metido la editorial, es que me ha hecho mucha gracia, le he metido la editorial del país para que me hiciera un resumen y tal y cual. Y me pone, o sea, la ChatGPT, o sea, no soy yo. El artículo adopta un posicionamiento institucional y tecnocrático. Y al final, bueno, y por al final, su tono institucional con una perspectiva tecnocrática que podría interpretarse con una visión general de la educación más orientada a resultados de eficiencia que a una transformación pedagógica profunda. O sea, ya te traigo un ChatGPT, estos tíos. mira, yo he leído, yo te voy a ser honesto, ¿eh? Yo cuando lo he leído, que me lo ha mandado un compañero, no lo había leído cuando tú me lo has contado, he leído transmitir conocimiento y digo, venga, me bajo del barco, ¿vale? Y luego hay otra cosa que a mí me resulta muy peligrosa y que además cualquiera que nos esté escuchando creo que también ahí no es, pruebas estandarizadas. Yeah. O sea, la excusa de todo no puede ser, es que las pruebas estandarizadas, no va de esto la educación y especialmente la educación obligatoria. Estar todo el rato, que yo de verdad que soy muy, muy contrario a las pruebas estandarizadas porque es que creo que el zumo no compensa exprimir la fruta. Los poquitos datos que nos pueden aportar que alujen claridad, porque ahí hay correlación o causalidad, en fin, un montón de cosas, ¿vale? No compensan lo que asienta en el imaginario de la gente y, por supuesto, el uso mediático que se hace terrible de las pruebas. Porque fíjate, en ese editorial prácticamente la excusa es cómo han salido muy malos datos. Es Vamos, lo ¿vale? mismo, de verdad. Yo siempre tengo la sensación de que podrían dar mates, y muchas veces me pasa incluso con tertulia, ya lo escucho evidentemente hace mucho tiempo, pero ni veo la tele, y de vez cuando tenía la tentación de poner las tertulias por la mañana de la radio para un poco estar al día político, a nivel político, y digo, es que el nivel es tan bajo. Y yo, que yo soy un tío que estoy ahora graduándome con 37 años, que yo no soy erudito, El nivel de pero los periodistas, escucho, ¿no? escucho posicionamientos Sí. que digo, tío, pero tú qué haces hablando ahí si no sabes ni qué decir? Estás desarrollando una idea que se me puede ocurrir a mí cuando empiezo a hacer un boceto, pero después de media hora dándole al coco,
he llegado a otro sitio, Es tío. más, Y aparte lo que tú decías, grave, tener José. un rigor en tu planteamiento. Si tú dices transmitir conocimiento, si tú vas a dar una editorial, si tú vas a dar una editorial y vas a sentar cátedra, tú tendrás que estar informado un poco a Pero es nivel más terminológico. grave, José. En este caso no he estado hablando de la historia del país, pero hay medios bastante reputados que le dan continuamente voz a un señor que en un titular dice que los alumnos son, que los hay mal paridos, ¿vale? Y esto es un día sí, un día no, Claro. ¿vale? Es decir, todo... Entonces, a mí me parece efectivamente que hay una responsabilidad. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a entender cuál es el papel de los medios de comunicación, Pero cómo... sí, sí, ahí te cuaja todo, claro. Claro, ahí es muy explicativo, ¿no? Pero claro, que hombre, me parece que hay una responsabilidad, ¿no? A mí no me parece tanto tan mal la editorial del país, porque bueno, es que eso es lo No, que yo al final espero de la... lo que esperas, ¿sabes? Si es que lo que te digo, Claro, el editorial, igual que a mí me lo ha analizado ChatGPT, lo podría haber hecho ChatGPT. De hecho, tengo un artículo pendiente por leer de Guillermo Zapata, creo que era, del país y la IA, ¿no? Porque se ve que en el libro de estilo ya han incluido cómo funciona, cómo van a trabajar con la IA y de cómo van a vender también su contenido y no sé si comentarios de la web o lo que sea, para entrenar a la IA. O sea quiero decir, que el editorial no se sabe si a lo mejor la ha hecho la IA. Que la han metido. claro, a mí me parece que ahí lo que hay es una intención política de situar, bueno, Claro, lo que el la línea trabajo, ideológica del PSOE, vamos, claro, no. y que responda a una demanda de determinadas cosas, ¿no? Pues de situar el terreno, que a mí me parece que aparte tiene muy corto recorrido, ¿no? Pues porque al final estás comprando marcos que son de otro polo político. Entonces, al final, a mí me parece que ahí se está, pues es un trabajo que es un tiro en el pie, Sí, sí, ¿no? Por decirlo. Es igual que lo de la concertada, que siempre me parece un claro, tiro en el pie, ¿no? No posicionarse claramente en contra de decir, oye, mira, la concertada es una educación que segrega y esto hay que acabar con ello, ¿no? Siempre teniendo a salvo a los compañeros y compañeras que trabajan en la concertada, porque claro, no pueden salir perjudicados, ¿no? Pero, hombre, a mí me parece que esto urge y que esto hay que claro. decirlo y que eso nos pone en relación con otros marcos. Hablar de educación pública, de inclusión, de justicia social, de igualdad de oportunidades, de democracia, de todo esto que hemos estado hablando, a mí me parece, en lugar de cultura del esfuerzo, de excelencia o de pruebas estandarizadas o de transmitir conocimiento, me parece que son los marcos que deberían abordarse a la hora de trabajar. Y a lo mejor eso también un poco, ya intentándolo de verdad cerrar, pero no, porque justo creo que está llegando al punto que justifica este tipo de iniciativa o de que tú y yo nos hayamos echado un café virtual charlando de estas cosas, que seamos desde la comunidad educativa que creemos estos espacios donde sean pues investigadoras, investigadores profesionales del sector los que construyamos nuestros medios de comunicación para que cuando se planteen reformas, o bueno, con muchas funciones, ¿no? Esto, al final, creo que los medios de comunicación siempre ha sido una cosa que se ha entendido mal, bueno, se ha entendido mal, no, sino una deriva económica capitalista, O pero se ha que puede entendido funcionar muy bien. bien, o se ha entendido muy Claro, bien cuál es la se ha entendido finalidad. muy bien, efectivamente, tú lo has dicho. O se ha entendido muy bien. Pero que igual que los sindicatos podrían tener su medio de comunicación para transmitir, bueno, medio de comunicación, es que son medios de comunicación, no está escrito que tenga que ser Telecinco y Antena 3 o Televisión Española. Que decir, que los medios de comunicación podemos ser, pues eso, los propios protagonistas de la educación, los que los conformemos. Yo te digo que de aquí un poco tirarte el cable para seguir con cosas de este estilo. Tú lo estás haciendo, evidentemente, llevas mucho tiempo, tienes tu página web bien montada para quien quiera meterse ahí, que lo tienes hecho genial. Vamos, te doy enhorabuena porque es difícil hacer el trabajo que haces, pero más difícil es hacerlo organizado. O sea, Bueno, no sé si he organizado, hago lo que puedo y la verdad es que tengo una situación que ahora mismo pues, me permite hacerlo, ¿no? No tengo claro, niños ahora mismo y entonces estoy en un momento en el que me apetece hacer y disfruto mucho con lo que hago. Me parece que, por ejemplo, el colectivo es, por justo lo que estamos hablando, las vías de transformación están en asociarse, en trabajar en lo colectivo con gente de diversas etapas. Entonces lo disfruto mucho porque creo en lo que hago, claro. ¿sabes? A lo mejor mañana, pues Sí, yo qué ¿no? sé, pero... Al final esto también es una cosa que hay que entender, que la vida te da, te ofrece, a veces te ofrece, a veces no, pero te ofrece espacios en los que lo puedes hacer. Te digo, yo estuve en un momento en el que acabé justo un ciclo superior y empezó el 15M y me metí de cabeza, vamos, yo dormía allí todos los días y pues estuve a hierro durante un tiempo. Otro tiempo
situaciones económicas me mudé de ciudad, pues no he estado tanto tiempo. Claro. Ahora tengo, o sea, que también hay que... Sí que es verdad que fíjate que yo lo del colectivo, por ejemplo, es algo que a mí me parece de lo que estoy súper contento, tío, porque estoy primero porque me siento arropado, estoy con un grupo de profesionales de toda la etapa, familia, alumnos, en lo que digo, que así da gusto. Un poco todo cobra sentido para mí, ¿sabes? Pues porque estoy con gente con la que, oye, también tenemos muchísimas discusiones, muchísimas diferencias de No puede opinión. ser de otra manera. Pero no te puedes imaginar el nivel y la profundidad y lo interesante porque compartimos una idea de educación más o menos común y eso me parece maravilloso. Entonces, yo siempre, todo el tiempo que pueda estar pegado al colectivo, para mí es bendito, es una bendición. O sea, lo digo de verdad, porque así lo siento. Entonces, me parece que ahí es donde todos debemos buscar cuál es nuestro sitio Efectivamente. para Y no solo eso, no solo sindicatos, porque pareciera que ese es el lugar habitual de organización. Muchas veces los sindicatos, las personas que quieren hacer cosas, no tienen el recorrido que a ellos les gustaría. Tengo gente cercana, ¿no? Es que quiero colaborar. Y después el sindicato a lo mejor está como ya muy, no sé, todo muy viciado, y tienen unos procedimientos muy... Yo creo que todos tenemos en el imaginario colectivo lo que eso... sindicarse, ¿eh? Yo creo que hay que sindicarse, hay que sindicarse como un check, como en plan, eso, sí, ok. hay que Pero buscar. a lo que voy es que no nos quedemos, que sindicarse no es estoy en un colectivo. Estoy en un colectivo es de lunes a domingo, o si no, del 1 al 31, he echado una horita, 2 horitas en un trabajo colectivo que me trasciende, que no tengo unos objetivos para mí individualmente, sino que justamente porque venimos hablando de individuo versus colectivo, sino que es por una idea que une a muchos iguales. Y eso creo que sí que es un mensaje Y final. de cuidado, tío, nos cuidamos, aprendemos. Yo estoy todo el día aprendiendo cosas, hablando con compañeros y compañeras, fantástico, pero también el cuidado, o sea, porque, en fin, hay veces que la picota tampoco es agradable. O sea, entonces, No. claro, el cuidado para mí es fundamental, cuidar a los compañeros, cuidar, no sé, tío, yo creo que es un poco como conclusión, yo creo que está muy bien, que hay que comprometerse con ideas colectivas y las que uno quiera y estar en ellas y trabajar desde ahí. Yo creo que eso es fundamental, fundamental. Vamos a recoger la mítica frase del Nega, menos yoga, más organizarse, ¿no? Sí, claro, claro, a mí me parece que es... Es el camino, es el camino. Sí. Pues bueno, Manolo, muchísimas No, un gracias. placer, Hemos quedado para gracias a ti. y yo creo que intuíamos que se podía alargar, pero bueno, al final se alarga más de lo que intuíamos. Al menos yo digo, bueno, 45 minutos, 50 como mucho. Bueno, Pero lo que encarte él. lo que va saliendo. Es verdad que, bueno, pero es verdad que me quedo con ganas de tener más encuentros como este, de seguir explorando las posibilidades que tenemos en lo digital también para bregar un poco con las ideas que estamos aquí exponiendo. Y estamos en contacto, Manolo. Muchísimas Claro. gracias. No, gracias a ti, José, por pensar en mí y lo que necesites, ya sabes que aquí estoy yo, encantado de charlar, ¿vale? Tío, Un abrazo. Un abrazo, vamos hablando. Chao, chao.